Me presento, soy el doctor John Policio Vera, actualmente laboro en el Hospital María Auxiliadora, soy cirujano plástico y reconstructivo de pregrado y posgrado también por San Marcos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer básicamente un ping-pong de preguntas, son preguntas puntuales con respuestas puntuales, más que nada voy a tratar de dar datos que pueden ser relevantes. He visto muchas preguntas de ahí con un nivel interesante, no sé si habrá aumentado el nivel de las preguntas de cirugía plástica, pero vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. Perfecto, empezamos. A ver. Dice, ¿cómo se clasifican las quemaduras según la profundidad? Nosotros actualmente utilizamos la gradación de primer, segundo y tercero, siendo el segundo tanto superficial como profundo. Antes mencionaban un segundo grado intermedio o un cuarto grado, actualmente no se utiliza el cuarto grado. Todo lo que esté por debajo de la dermis ya se considera de tercer grado, así llega hasta el hueso. Entonces, aquí hay una pequeña tabla para recordar, es una especie de recordaris. Las quemaduras de primer grado solo afectan la epidermis. Y yo les sé que las características ya las saben, es la típica insolación de un paciente que se duerme, digamos, en la playa, sobre todo dolor y eritema, ¿verdad? Y este tipo de pacientes no suele llegar a la emergencia, basta que espontáneamente utilice cremas hidratantes o darle un analgésico por vía oral y en más o menos 5 a 7 días va a repitelizar. Esta palabra es muy importante, repitelizar. Las de segundo grado superficial afectan la dermis superficial o papilar, también llamada. Aquí la característica principal es el llenado capilar está presente y hay ampollas. Pero sobre todo eso primero que mencioné, llenado capilar presente dentro de la quemadura. Teóricamente es la más dolorosa, aunque el dolor es subjetivo. Y este tipo de quemaduras, al ser de segundo grado superficial, es decir, respetan la dermis profunda, en otras palabras, también van a respetar los anexos cutáneos. Y como habíamos conversado antes, mientras en las quemaduras se respeten los anexos cutáneos, o sea, el folículo piloso, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, mientras se respeten ellos, va a poder repitelizar la quemadura. Por ende, este tipo de quemaduras superficiales también repiteliza. La quemadura de segundo grado profundo afecta la dermis profunda o reticular, que es esta la de mayor grosor. Y aquí la característica principal es que no hay ampollas, hay dolor y aquí el llenado capilar está lento o inexistente prácticamente. Debido al, entre comillas, chamuscamiento de los nervios que pasan por la región hipodérmica, hay cierta hipoestesia, pero hay dolor. Y este tipo de quemaduras sí afecta los anexos cutáneos, o sea, no vas a ver pelos en otra zona, no vas a ver pelos, es una piel reseca, y al afectar los anexos cutáneos, ya no va a poder repitelizar este tipo de quemaduras. Por ende, aquí la palabra correcta sería las quemaduras de segundo grado profundo y tercero cicatrizan, ya no repitelizan como tal. Tampoco la palabra es regenerar, regenerar hace un término más genético. Estamos hablando de que cicatrizan a partir del segundo grado profundo, ¿ok? Y muchas de ellas no llegan a cicatrizar y por ende cualquier quemadura que en 21 días no cierre ya se va a considerar quemadura de tercer grado. Y las que conocemos, las quemaduras de tercer grado agudas, son aquellas que van a afectar debajo de la dermis, hipodermis o tejido celular subcutáneo, músculo, fascia, tendón, vasos, huesos, etcétera, etcétera. Aquí la característica es la formación de la escara, que es una lesión negruzca, pergaminada, grisácea, indolora, ¿verdad? Asociado a trombosis venosa, sobre todo en las quemaduras eléctricas. No hay dolor en la escara, pero como las quemaduras no son un bloque, sino son una especie de salpicadura en la mayoría de casos, puede haber dolor en la periferia. Y este tipo de quemaduras definitivamente no repiteliza, tampoco cicatriza. Aquí tenemos que hacer cierre con injertos en la gran mayoría y en ciertas zonas colgajos. Solamente para adelantarnos, a lo que se viene después, no solemos usar colgajos para cerrar quemaduras, porque la diferencia es que un colgajo te va a dejar un defecto que tiene que cerrarse con sutura, mientras que un injerto no necesita sutura para cerrarse, cierra por segunda intención o repiteliza en otras palabras, y solamente utilizaremos colgajos en quemaduras en los casos que sean áreas de flexura, por ejemplo. Incluso ahí podemos usar injertos de piel total más que parcial, y sobre todo zonas estéticas como la cara, ¿no? En resumen, para cerrar quemaduras de tercer grado, injertos en su gran mayoría, 95% de casos. Como habrán sabido parte de los comensales dentro del hospital, porque este tipo de pregunta dice, infección más frecuente en pacientes quemados.
Esta pregunta hace alusión a los pacientes que han sido hospitalizados y tienen que saber que después de la quemadura perdemos la barrera cutánea como tal y la piel se empieza a colonizar, primero por gram positivos que son nuestra flora común, pero a partir del tercer día, incluso a partir del quinto día, van a abundar los gram negativos, que son la principal causa de infecciones en este caso. ¿Y cuál es? Pseudomonas aeruginosa, la principal causa de infección en pacientes quemados, por lo general grandes quemados. ¿Cuál es la causa de mortalidad tardía más frecuente en los pacientes? En realidad son las infecciones, también por ahí viene de la mano la insuficiencia renal aguda, pero es más aguda. Si por un caso les hacen esta pregunta, cualquiera que haga referencia a una infección, sobre todo las respiratorias o cutáneas, pero sobre todo las respiratorias son las que causan mortalidad. Si bien es cierto, en más frecuencia hay infecciones cutáneas, pero no llegan a causar mortalidad. Más que nada son respiratorias, sobre todo neumonía. Y si está en un paciente con lesión por inhalación, quemadura eléctrica o un gran quemado que necesita ventilador, con mayor razón neumonías asociadas a ventilador. Si hay alguna duda, por favor, me avisa. ¿Cómo se encuentran los electrolitos en la fase inicial de la quemadura? Este tipo de preguntas hace referencia a grandes quemados, porque los electrolitos no se van a modificar en un paciente que tiene una quemadura de 1%. Grandes quemados a partir del 20%, niños 10%, también se considerarán gran quemados, quemaduras eléctricas de alto voltaje, lesiones por inhalación. Bueno, ¿cómo se encuentran? Recuerden que en la primera fase de los pacientes grandes quemados, específicamente hablando las primeras 8 horas, hay una fuga masiva del intravascular. Y si bien es cierto, el agua sale primero, también va detrás de ella el tema del sodio, potasio, etcétera. Entonces, primero va a haber una disminución de los electrolitos como tal, sobre todo el sodio, pero como parte de la noxa y también parte de la concentración, se va a elevar el nivel de potasio como parte de la noxa celular. Entonces, inicialmente vamos a tener una hiponatremia e hipercalemia, por así decirlo, dentro de las primeras 8 horas. Después va a tratar de normalizarse, la hiponatremia puede mantenerse todavía por secreción de hormona antidiurético, incluso dilucional. Recuerden que en los grandes quemados hacemos uso de muchísimos volúmenes que pueden terminar diluyendo al sodio. Entonces, si les preguntan cómo se encuentra específicamente el sodio en en la fase inicial de la quemadura de un gran quemado, estaríamos hablando de una hiponatremia, ¿ok? ¿Cómo se encuentran los electrolitos en la fase hipermetabólica? Esta pregunta también hace referencia a los grandes quemados. Los grandes quemados pasan por una fase hipermetabólica y después pasan por una fase hipocatabólica. La fase hipocatabólica es la fase inicial donde después de la noxa el paciente hace todo hacia abajo, es decir, se ha depletado de volumen. Su corazón, el gasto cardíaco está bajo, los latidos están bajos, los requerimientos inicialmente para conservar, digamos, la energía suficiente para los sistemas más importantes hace que el metabolismo en general esté bajo. Pero después de que pase esa noxa inicial y el paciente sobrevive, empieza una fase hipermetabólica que va a terminar disminuyendo la mayoría de electrolitos que tenemos nosotros. Entonces, si te preguntan por la fase hipermetabólica, al haber depresión, porque por mayor consumo, vas a tener hiponatremia, hipocalcemia, hipocalemia, cualquier cosa que sea hipo de los electrolitos va a ser la respuesta. En este caso mencionan hiponatremia, calemia, calcemia, magnesemia, hipofosfatemia. Siguiente. ¿Qué fuente mantiene una adecuada glicemia en el paciente quemado durante la fase hipermetabólica? Como ya se quemó en la primera fase inicial, lo que vendría a ser los azúcares y parte de las grasas, en la fase hipermetabólica lo que va a mantener en sí va a ser el glucógeno intramuscular. En buen romance eso quiere decir que va a empezar a hacerse consumo del tejido muscular para poder mantener una correcta glicemia. ¿Cuáles son las zonas de Jackson? Bueno, las zonas de Jackson describió 3 zonas en una quemadura, una zona central o de coagulación, que es una zona que ya se perdió por la quemadura, no hay forma de revertirla, una zona de éstasis, que es el limbo entre la zona de coagulación, y una zona más periférica que se llama la zona de hiperemia, que por la vasodilatación y el calor ha generado mayor flujo sanguíneo. Entonces tenemos fase de coagulación, o zona de coagulación, perdón, zona de éstasis y zona de hiperemia. Aquí seguramente hay un gráfico. Ahí está, perfecto.
Quiero que sepan que la zona de coagulación es una zona que ya se ha perdido. Es el centro de la lesión donde más ha habido noxa por la temperatura y nosotros no vamos a poder recuperar esa zona. La zona de hiperemia es una zona que es periférica, no ha recibido tanta noxa y probablemente se recupere sola. Pero nuestro trabajo en las quemaduras es tratar de recuperar las zonas de éstasis, porque son estas las que vamos a poder salvar si hacemos una correcta hidratación, si curamos al paciente, si evitamos que se infecte, si evitamos que el edema comprima los vasos, etcétera. Si viene en el examen, zona de coagulación, hiperemia o éstasis, o si viene en el examen, ¿cuál es la zona salvable después de una quemadura? Es la zona de éstasis. La regla de de Wallace o la regla de los 9 es la técnica, bueno, en realidad la regla más utilizada por los emergencistas o los cirujanos generales en emergencia, que nos da un múltiplo de 9 para asignar a cada sección del cuerpo, ¿no? Tengan en cuenta que tienen que leer bien la pregunta para que puedan responder adecuadamente. Muchas veces en los exámenes nos preguntan, ¿no? Cara anterior del miembro superior, cara posterior del miembro inferior. Nunca se olviden también que la cabeza y el cuello están divididos como que cabeza es un 7 y el cuello es un 2. Y si te hablan de cara anterior, cabeza terminaría siendo 3,5 y el cuello anterior 3,5. ¿No? Recuerden, brazo completo 9%, tronco completo, no tórax, no abdomen, sino tronco completo que involucra ambos 18% en la parte anterior, 18% en la parte posterior y piernas 18% el total en cada uno, genitales el 1%. Creo que en eso no hay mucha duda, más que nada en la pregunta. ¿Qué es un gran quemado? Bueno, para eso ustedes tienen que tener la definición de quemadura, ¿no? Una quemadura es una lesión o noxa que es producida por un agente físico, químico, eléctrico, radiación o la combinación de estos que tiene repercusión local o sistémica si es un gran quemado. Y se considerarán grandes quemados pacientes con una superficie corporal de quemadura de segundo o tercer grado, mayor un 20% en adultos, 10% en niños, 10% en ancianos más de 65. También va a entrar dentro de esta clasificación los pacientes que tienen lesión por inhalación y en los casos de eléctricos de alto voltaje. Eso es una pregunta bastante clásica. Siguiente, ¿qué son las úlceras de Curling? A diferencia de las úlceras de Cushing, que se dan por traumas cráneoencefálicos, las de Curling suelen ser úlceras gástricas, también se consideran duodenales, que son consecuencias de un paciente gran quemado, ¿no? Recuerden que la circulación esplácnica es la que más sufre cuando hay que redistribuir el flujo sanguíneo para hacerlo más efectivo y en los grandes quemados al estar depletados, pues sufre estómago y duodeno. ¿Está bien ahí la velocidad? A ver si alguien comenta por ahí mientras vamos avanzando. ¿En cuánto tiempo desaparece el hilo gástrico intestinal? Variable esta pregunta, bastante específica, pero como se asume que es similar a una cirugía, ¿no? Más o menos 48, 72 horas el paciente tiene que estar recuperando la motilidad gástrica. Es por eso que las sondas nasogástricas no suelen ponerse sino a partir del segundo día si uno quiere alimentar a un paciente. ¿Y qué pasa si lo dejas con hilio o no lo alimentas por miedo a que haga algún tipo de obstrucción intestinal de repente o un hilio paralítico? Pues puede haber traslocación bacteriana y eso conllevar una bacteriemia y el paciente puede entrar en sepsis. Entonces es un balance entre cuándo empezar la nutrición. Es un tema bastante importante e interesante en los grandes quemados. Tipo de patología biliar asociada al gran quemado, todo por éstasis. Todo lo que sea éstasis va a producir falta de motilidad, sobre todo en la vesícula. Y en este caso va a haber colecistitis o colelitiasis también, y en el caso de los grandes quemados en particular, colecistitis alitiásica o acalculosa. Una pregunta bastante datera, como dirían por ahí. ¿Cuándo sospechas de lesión por inhalación? Hay que distinguir mucho eso. No es lo mismo que llegue a tu emergencia un paciente con quemadura facial, que se ha quemado porque estaba prendiendo una fogata en el aire libre y pues echó gasolina y le hubo una llamarada y vino con las vibrisas chamuscadas, sin cejas, ¿no? Quemado en el rostro. A que venga un paciente con quemadura facial y te diga, doctor, doctora, yo he estado en la casa, se prendió, explotó el balón de gas, todo cerrado, tuve que ir a buscar a mi hijo, estuve como 15 minutos en la casa y recién salí.
Lo que nos debe hacer sospechar de una lesión por inhalación son pacientes que han estado expuestos a algún agente físico-químico que haya generado una noxa, pero en ambientes cerrados. Porque el primero, el que prendió la parrilla en una fogata, de repente simplemente tuvo una quemadura facial. Probablemente, ¿no? Pero habría que sospecharlo más cuando son lesiones en espacios cerrados. Y obviamente donde haya clínica, ¿no? Paciente que viene con esputo carbonáceo, vibrisas chamuscadas, viene con sibilantes, con broncorrea, obviamente viene con disnea. Ahí nos haría aumentar la sospecha de lesión por inhalación. ¿A partir de qué nivel se cataloga quemadura de alto voltaje? 1000 voltios. Y si es quemadura por rayo, hasta 1 millón de voltios se considera. Todo lo que sea menos de 1000 voltios se considera de bajo voltaje. En la casa más o menos manejamos 200 voltios aproximadamente. El cableado eléctrico sí puede ser de más de 1000. Principal complicación de una quemadura eléctrica. Tengan en cuenta que las quemaduras eléctricas, entre comillas, son quemaduras que queman de adentro hacia afuera. Todos nuestros tejidos tienen cierta resistencia y una ley de Ohm que habla sobre el voltaje, la intensidad y la resistencia de cada material. Algo similar pasa con los tejidos del cuerpo. Y los tejidos que más resistencia le ponen al tránsito de la electricidad es la dermis y el hueso. ¿Qué quiere decir? Mientras más resistencia tenga ese tejido, más calor va a producir. Entonces, por eso se dice que como el hueso tiene bastante resistencia, las quemaduras eléctricas queman de adentro hacia afuera, porque superficialmente no se puede ver, pero por dentro el músculo va a estar quemado, la fascia, los tendones, etcétera. Y como se daña con mayor facilidad el hueso y por ende lo que está sobre el hueso, que son los músculos, va a haber una rhabdomiólisis, que puede terminar en una hipercalemia, lesión renal y toda quemadura eléctrica como afecta músculo, afecta corazón y por ende es potencialmente arritmogénica. Es por eso que todo paciente con quemadura eléctrica que viene tiene que ser monitorizado cardíacamente, hacer un EKG encima, ser evaluado por el cardiólogo para descartar alguna arritmia. ¿Ok? Bueno, acá tenemos lesión aguda, trombosis, arritmia, claro, los vasos también van a sufrir y el síndrome compartimental como tal, como los músculos se dañan, se lesionan, se inflaman, puede haber también síndrome compartimental. Quemaduras, ¿qué tipo de quemaduras según el agente tiene peor evolución? Una pregunta bastante abierta. Yo creo que una quemadura eléctrica de alto voltaje es peor que una quemadura, digamos, química, por ejemplo. Pero por el agente podemos decir que las químicas son las peores, ¿no? Quemarse con ácido muriático, por ejemplo, o hipoclorito en altas concentraciones, ¿no? Y de estos dos, recuerden que son los álcalis los que más dañan y cada uno tiene una necrosis particular, ¿no? Las necrosis de los ácidos es por coagulación y de los álcalis por licuefacción. ¿Qué tipo de necrosis produce la quemadura por álcalis y ácido? Bueno, álcalis ya lo dije, por licuefacción, ácido por coagulación. Entre la quemadura por ácido y álcalis, ¿cuál es peor? En otras palabras, ya les dije, los álcalis. ¿Cómo se detiene el proceso de combustión en un paciente quemado? Lo que siempre les digo, cuando llega un paciente a su emergencia, lo primero que tienes que hacer, aparte de hacer tu ABC del ATLS, ¿no? Vía aérea, respiración y circulación, tienes que hacer la terapia de enfriamiento. La terapia de enfriamiento es muy importante para que puedas recuperar esa zona de éxtasis que todavía sigue por definirse, que está en el limbo. La terapia de enfriamiento va a ayudar muchísimo, ¿no? Con temperatura ambiente, agua al ambiente, perdón, que esté fluyendo. O sea, no sirve que agarres un balde y pongas agua y le dejes el brazo ahí. No, tiene que ser agua que en constante flujo, movimiento, para que la temperatura se regule por convección. ¿Cuánto tiempo? Variable, algunos dicen 10, algunos dicen 20. Yo siempre les sugiero que dejen el brazo, la extremidad, la cabeza, la mano en el agua hasta que sientan que el dolor dentro del agua y fuera del agua es la misma, es decir, hasta que el agua ya no tenga ese poder analgésico como tal, que puede ser en 5 minutos, 10 minutos, va a depender mucho del tiempo que el paciente se ha demorado en venir a la emergencia. En otras palabras, terapia de enfriamiento. Manejo primario de un paciente con lesión por inhalación. También una pregunta muy amplia, ¿no? Podría ser oxigenoterapia, podría ser confirmar primero la lesión por inhalación, ¿no? Porque dice manejo, ¿no?
Podría ser hacer una fibrobroncoscopía rígida, flexible, lo que tengas en a la mano en tu hospital. Pero definitivamente en un paciente con lesión por inhalación tienes que asegurar la vía aérea. Como les dije, oxigenoterapia o intubación, pero intubación precoz en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la lesión por inhalación genera edema de glotis y si tú no haces una intubación precoz, esa glotis inflamada va quizá dificultar en un proceso posterior la intubación. Seguimos. Manejo primario de un paciente con síndrome compartimental inducido por quemadura. Ya, normalmente nosotros hablamos de síndrome compartimental en un paciente que ha sufrido una fractura, ¿verdad? Que la inflamación de los músculos está comprimiendo está comprimiendo los compartimientos. Pero en una quemadura, por ejemplo, lo que causa en sí el síndrome compartimental son los pacientes que generan quemaduras circunferenciales de tercer grado. ¿Qué quiere decir? La escara, al estar circunferencial, está apretando la extremidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una escara que aprieta la extremidad? Tienes que hacer una escarotomía. Por eso, aquí creo que dan la clave fasciotomía, no es lo correcto, es una escarotomía, porque te están preguntando por una quemadura, ¿no? Si te dijeran paciente en moto, sufre accidente de tránsito con lesión de fémur, bueno, ya haría fasciotomía. Claro, ¿una escarotomía puede terminar en fasciotomía? Por supuesto que sí. Si después de la escarotomía el pulso sigue débil, el paciente con mucho dolor, procederás a hacer una fasciotomía, pero de manejo inicial, manejo primario, harás una escarotomía. Fórmula de Parkland, bastante conocida, es un paciente, en un paciente vamos a tener que averiguar el porcentaje de quemadura y la cantidad de peso que tiene. Y esa razón de 4 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal de cristaloides, por favor, ¿sí? La fórmula de Brook es la mitad, 2 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. ¿Cómo se administra la fluidoterapia según la fórmula de Parkland? Recuerden que este volumen me sirve para la hidratación en las primeras 24 horas. Y dentro de esas primeras 24 horas, el total que me sale lo voy a dividir en dos partes. El primer 50% en las primeras 8 horas. ¿Por qué? Porque por lo que les expliqué al inicio, que en las primeras 8 horas hay una fuga masiva del intravascular y necesitamos reponer todo ese volumen que perdemos. Y en las siguientes 16 horas dar el segundo 50%. Así se va a dividir. ¿Ok? Haga 50%, 50, perfecto. ¿En cuánto se debe mantener la diuresis para un paciente quemado y con quemadura eléctrica? Bueno, la diuresis es una de las muchas formas que tenemos para medir en sí el volumen efectivo, ¿no? No va a funcionar en pacientes que son cardiópatas, hepatópatas, nefrópatas por el tema del tercer espacio, porque simplemente no producen orina. Pero en un paciente sano, entre comillas, la diuresis tiene que estar a razón de 0,5 a 1 cc por kilo por hora. Y en las quemaduras eléctricas es mayor. ¿Ok? Puede llegar de 3 incluso hasta 4 cc por kilo de peso por hora, que es lo que conocemos como flujo urinario. Aquí dan el valor de 0,5 a 1 miligramo por kilo por hora, estoy de acuerdo para los pacientes grandes quemados, pero si es quemadura eléctrica, 100 mililitros por hora, debatible, ¿no? Si el paciente pesa 100 kilos, 100 mililitros por hora queda corto. Yo les recomiendo que si les hacen esta pregunta, digamos que es un dato directo, seguramente asumiendo que es un varón de 60, 70 kilos, no lo sé. Pero en general, para la vida, nosotros forzamos la diuresis en los pacientes con quemadura eléctrica a razón de más o menos 3 cc por kilo por hora, máximo hasta 4 cc por kilo por hora. ¿Por qué? Porque como hay rhabdomiolisis, esa mioglobina liberada puede, entre comillas, taponar el riñón. Y lo que queremos es tratar de botar la mayor cantidad de mioglobina forzando la diuresis. Es por eso, es el por qué buscamos un flujo mayor. Cristaloide de elección en la rehidratación de un paciente quemado, todas las fórmulas de Parkland, Brooks, Cincinnati, Carvajal, etcétera, las que hayas leído o hayas visto por ahí, todas han sido hechas con lactato de Ringer. Pero aquí usamos cloruro de sodio al 1000%, ¿no? 0 por 9. Principales factores de gravedad y pronóstico en pacientes quemados. Eso también es variable, ¿no? El pronóstico va a depender mucho de la edad, de la profundidad de la quemadura, de la extensión de la quemadura y si tiene o no comprometido en la vía aérea.
hay un score que se llama el score de IPSI que más o menos me predice la mortalidad y tiene estos valores. También tiene el valor de cero, no ser varón, y como les dije, también la profundidad en la quemadura. Aquí les puse un pequeño cuadro para que recuerden que el lactato de Riñer es de elección porque se aproxima más a la osmolaridad plasmática, que es más o menos 285, 295, y que el cloruro de sodio se excede, que llega hasta 308 aproximadamente. Perfecto. Seguimos. En cuanto a los injertos, quemaduras, ¿qué dice? ¿Qué es un injerto de piel? Bueno, un injerto de piel es un segmento tridimensional de tejido que puede incluir parte de la dermis, que por lo general lo incluye, y que va a salir de una zona donante y se va a ir a una zona receptora. Eso es un injerto en términos generales. No tiene su propia vascularización, va a vivir de lo que le pueda ofrecer la zona donante. Y por ende tienen que ser tejidos con poca demanda metabólica. Eso es un dato bastante importante. Por eso hay injerto de piel, injerto de cartílago, injerto de grasa, injerto de dermis, pero no hay injerto de músculo porque el músculo tiene alta demanda metabólica y no va a poder vivir del lecho que le están ofreciendo. Pero sí hay colgajos, que es diferente. Acá definen epidermis o porción de epidermis removido de una zona, claro, sale de una zona donante, se va a una zona receptora. Y no consigue, no conserva su aporte sanguíneo. Eso es lo que lo diferencia de los colgajos que sí tienen su propio aporte sanguíneo. Por eso el colgajo puede ser muscular. Clasificación de injertos según su origen. Acá hacen un cuadro, sí, bastante sencillo también. Autoinjerto de nosotros mismos, isoinjerto de tu gemelo, homoinjerto de tu especie, heteroinjerto o senoinjerto de otros. Puede ser, ¿no? De cerdo, que lo utilizamos mucho en pacientes pediátricos como en los niños tienen esa capacidad de repitalización mayor, al igual que de cicatrización, en vez de darles un injerto que el injerto a la larga se va a contraer, se va a pigmentar, puede que no recupere sensibilidad, puede que pique. Además, tengan en cuenta que un niño, por ejemplo, si tú le colocas un injerto, ese injerto tiene que estar quieto, el niño se mueve, le duele, le pica, etcétera. Nosotros preferimos un cierto tiempo antes del injerto definitivo, darle chance a que repitelice o cicatrice con un senoinjerto. Y utilizamos mucho el senoinjerto porcino. Lo venden en el hospital del niño si es que alguien está interesado. ¿Qué estructura no puede ser transferida como injerto? Ya les dije, el músculo requiere su propia irrigación por el tema metabólico. Seguimos. Si tienen dudas, por favor, no estoy viendo el chat ahorita, pero si tienen dudas sería excelente que me lo digan. Seguimos. ¿Cuáles son las fases de prendimiento de un injerto? Bueno, un injerto de piel se va a prender a través de tres fases. Una fase inicial que es de imbibición o imbibición plasmática, en la cual el injerto sale de la zona donante, llega a la receptora y se nutre de ese plasma que emite la zona receptora. Eso aproximadamente son las primeras 24 horas. O sea, empieza a vivir de los vasos perdón, del plasma que está en el lecho que está limpio, entre comillas, ¿no? En una segunda fase, a partir de las 48 hasta las 72 horas, empieza la fase de inosculación. Y en ella, los capilares del lecho receptor, junto con los capilares que quedaron en el injerto, empiezan a aproximarse, a acercarse. Tratan de darse un beso, por eso ósculo de beso, inosculación. Y a partir del cuarto día, quinto día, ya el lecho receptor, el que recibió el injerto, va a poder emitir capilares que lleguen hasta el injerto y es lo que llamamos como la fase de revascularización. Entonces tenemos inhibición, inosculación, revascularización. Y esto tenemos que dividirlo de la siguiente manera. Las primeras dos fases se hablan de que el injerto está adherido y cuando llega ya a la tercera fase, que es la revascularización, se dice que el injerto está prendido, o sea que ya es parte completa de la zona receptora. Acá hay un pequeño gráfico de lo que les había mencionado. Causas de falla de un injerto. Como les dije, el injerto tiene que estar quieto, detenido, presionado contra el lecho receptor, ya que se va a nutrir las primeras 24 horas por este lecho. Pero ¿qué pasa? Nosotros al hacer una limpieza quirúrgica y preparar el lecho receptor, muchas veces hacemos mal hemostasia o un mal debridamiento o simplemente la fuerza de cizallamiento después de colocar el injerto es mayor, el paciente se movió, todo eso hace todo eso causa, perdón, que falle el prendimiento del injerto, pero sobre todo la hemostasia
y un mal debridamiento. Por eso, causas de falla de injerto, el hematoma que se forma, infección, seromas también, y bueno, acá falta la fuerza de cizallamiento. Seguimos. ¿Cómo es el cierre de la zona dadora en un injerto parcial y total? Yo les había mencionado en las quemaduras, los injertos de piel parcial se están llevando epidermis y un segmento delgado de dermis, pero respetan, por ende, la dermis profunda. ¿Y qué quiere decir? Mientras haya dermis profunda, va a haber anexos cutáneos y de esos anexos cutáneos va a repitelizar. Entonces va a cerrar solo los injertos de piel parcial. En cambio, en un injerto de piel total nos estamos llevando toda la dermis junto con la epidermis. Y aquí no va a haber repitelización. Por ende, vamos a tener que cerrarlos por suturas. Como dice acá, ¿no? Injerto de piel parcial, epiteliza. Injerto de piel total por suturas. Ahora, los injertos de piel parcial vamos a buscar sacarlos de zonas que no sean tan estéticas, es decir, muslos, pantorrillas, región glútea en la parte posterior, algo que no se vea, ¿verdad? En los niños solemos sacarla de cuero cabelludo para cuando crezcan no se note, digamos, las secuelas de cosechar injertos, porque si bien es cierto, repiteliza, los injertos repitelizan o mejor dicho, la zona donante del injerto repiteliza, pero de otro color, de otra textura y puede ser un problema. Mientras que los injertos de piel total nos ofrecen, como son cerrados por sutura, no nos ofrecen gran tamaño y tienen que estar ocultos, por ejemplo, en pliegues, pliegue de la mano, pliegue inguinal, incluso el pliegue del abdomen. Seguimos. Entre el injerto de piel parcial y piel total, ¿cuál tiene mayor contracción primaria? Ya, la contracción primaria hace referencia a cómo se contrae el tejido una vez que lo cosechas de la zona donante. Como el injerto de piel parcial tiene poca dermis, la contracción va a ser menor, mientras que el injerto de piel total tiene la dermis completa y los miofibroblastos y la elastina van a hacer que haya mayor contracción. Eso se llama contracción primaria, cuando cosechas el injerto y se contrae de su tamaño. Y la contracción secundaria se da que cuando el injerto ya está prendido, o sea, ya está en la zona donante, ya pasó por su prendimiento, dentro de la zona donante, en los meses siguientes, semanas siguientes, se va a contraer, se va a retraer. Eso se le llama contracción secundaria. Y en estos casos, el injerto de piel parcial tiene mayor retracción secundaria, mientras que el injerto de piel total mantiene casi la totalidad de su tamaño con el que se injertó. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, contracción primaria es mayor en los injertos de piel total comparados con los de piel parcial. Contracción secundaria es mayor en los injertos de piel parcial comparados con el total. Aquí dice, entre el injerto de piel parcial y total, ¿cuál tiene mayor contracción primaria? El injerto de piel total, definitivamente. Injertos. Dice, entre el injerto de piel parcial, lo que les había explicado, ¿no? ¿Quién tendría mayor contracción secundaria? El injerto de piel parcial. Se va a retraer como una cicatriz. Entre el injerto de piel parcial y total, ¿cuál tiene mayor hiperpigmentación? Lo que les dije, los injertos de piel parcial en la zona donante se hiperpigmentan. Indicación principal de autoinjerto de piel parcial. Como les dije, en quemaduras, puedes ponerlo en pies diabéticos en un paciente controlado, puedes ponerlo en úlceras varicosas después de haber controlado el tema de las varices, quemaduras, úlceras en general. No necesariamente traumáticas, pero úlceras en general. Colgajos. Ya les había mencionado, la diferencia entre un injerto y un colgajo es que el colgajo mantiene su vascularización del lecho y dice una porción de tejido transferido de una zona dadora hacia una receptora, siempre provista de un pedículo vascular, o sea, va a ser nutrido de un pedículo vascular. Bloque tridimensional de tejido irrigado por una arteria. Ah, ya. Eso hace referencia. Ya, esto es un colgajo, es un bloque de tejido que está irrigado por una fuente, pero ese es un término particular para hacer referencia a un angiosoma. Un angiosoma es un bloque de tejido que tenemos en el cuerpo que está irrigado por una arteria fuente, una arteria grande, por así decirlo. Ese concepto ya se ha dejado de lado, me parece una pregunta bastante específica, pero ya se ha dejado de lado, porque realmente los vasos grandes como tales que tienen nombre, para disecarlos o levantar un angiosoma y utilizarlo en cirugía reconstructiva no son muy útiles porque es un vaso grande y vas a terminar quitándole vascularización a otras zonas. Ahora lo que usamos son perforantes, es decir,
este vaso grande durante su trayecto de donde salió, donde nació su arteria madre, por así decirlo, va emitiendo perforantes, que son pequeños vasos que van a irrigar, por ejemplo, un músculo, fascia, tejido subcutáneo o un segmento de piel. Esos son los que hoy en día utilizamos, colgajos de perforantes, que son más específicos. ¿Cuántos angiosomas tiene el cuerpo? Pregunta bastante rebuscada. Se mencionaron inicialmente 40 angiosomas. Vehículo del colgajo dorsal ancho. Esta pregunta sí la he visto y es una pregunta conocida también de banco. El dorsal ancho es un músculo que tiene una clasificación de colgajos musculares de clase 5 y su pedículo principal es la arteria toracodorsal, rama del axilar. Clasificación de los colgajos. Pueden ser clasificados por su irrigación, por su localización, por su movimiento, por su composición, etcétera. Aquí te dicen por su irrigación. Por su irrigación axial quiere decir que conoces el vaso, disecas el vaso con el que estás levantando el colgajo. Random quiere decir que se nutre del plexo subcutáneo. Y un colgajo libre es aquel colgajo microvascular que levantas con todo y, digamos, y el vaso lo disecas, lo esqueletizas y lo llevas a una zona donante. Y por su movimiento, el colgajo puede ser de avance, rotación, transposición, interpolación, incluso el libre también entra acá. Son preguntas bastante, no creo que les venga, pero si por un caso les vienen, ya más o menos conocen. Seguimos. ¿Para qué sirven los triángulos de Buró? Los triángulos de Buró nos van a servir para descargar aquellas zonas cuando hacemos colgajos y tratamos de hacer avances. De repente se forman unas conocidas orejitas de perro o dog ears. Los triángulos de Buró nos ayudan a descargar la tensión y aparte nos ayudan a prevenir las orejitas de perro. Bueno, evitar la formación de dog ears, ¿no? Tipos representativos de colgajo por transposición o traslación. Estas preguntas, como les digo, creo que son bastante específicas. Aquí lo más probable, la más conocida son las etaplastías, que eso sí tienen que saber. Pero dentro de las etaplastías, también dentro de este grupo de transposición están colgajos de Dufour-Mental, de Limber, entre otros. Objetivo principal de la cetoplastía. Esto lo hacemos cuando hay tensión o hay un cordón o una contractura en una zona y queremos ganar longitud. Y dependiendo del ángulo que tenga esta zeta, vas a ganar 25, 50, 75 hasta 90% de la longitud de la cicatriz. Es el objetivo, aumentar longitud. ¿Qué colgajo se usa para cubrir el tercio superior de la pierna? Esto es bastante específico también. La pierna la van a dividir en tres tercios. En el superior, los colgajos musculares de gemelos son la elección. En el medio están los colgajos de sóleo y en el tercio inferior los colgajos libres o los colgajos fasciocutáneos como el colgajo sural. Pero aquí hace referencia al colgajo de gemelos o gastrocnemios. 46. ¿Cuándo se realiza la desvinculación de un colgajo por interpolación? También una pregunta algo rebuscada, pero sí bueno, tiene lógica lo que les voy a decir. Cuando eso es un colgajo de interpolación, quiere decir que entre la zona de donde ha sacado el colgajo y la zona receptora hay un puente de piel, digamos. Y como quieres asegurarte que al momento de desvincular este colgajo ya esté irrigado completamente, vas a tener que esperar que cicatrice en la zona donante antes de desvincularlo de su vaso representativo. Entonces, en otras palabras, 3 semanas tienes que esperar, ¿no? Que es el proceso de cicatrización mínimo que tienes que tener. Seguimos. Colgajos, aquí hay una pequeña clasificación, como les dije, no creo que les tomen esto, pero el dorsal ancho que les había mencionado es el tipo 5. Seguimos. Clasificación colgajos musculocutáneos. Perfecto. Ok, según la clasificación de Mates y Najai, ¿qué tipo no se considera ideal para realizar colgajos? Bueno, dentro de los colgajos que hemos visto, tenemos 5 tipos y el que no consideramos para colgajos por la poca fiabilidad que tiene es el tipo 4, que es, digamos, colgajos de tibial anterior, colgajo de sartorio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pedículos menores no me van a garantizar que pueda vivir ese colgajo.
Seguimos. ¿Cuáles son las tres fases de la cicatrización? Esto es una pregunta bastante preguntada, valga la redundancia. Tiene que conocer las tres fases. Fase inflamatoria, que son los primeros 3 días, algunos dicen hasta 5 días. Fase de proliferación, que va del tercer día hasta las 3 semanas. Y fase de remodelación, de la tercera semana hasta el año, 2 años. Vean que las fechas no son excluyentes, entre fases se superponen, al menos en la parte final, y es importante que sepan qué célula va a dominar en cada una de estas fases. En la fase inflamatoria domina el macrófago, aunque inicialmente están los neutrófilos, que son los que llegan más temprano, el macrófago es el que domina esta fase durante los primeros 3 días. En la fase proliferativa dominan los fibroblastos y en la fase de remodelación los miofibroblastos que van a hacer es contraer la cicatriz. Aquí un pequeño esquema de lo que les había mencionado. Y más preguntas. ¿En qué tiempo de la subfase de la hemostasia dentro del proceso de cicatrización? Miren, a veces dividían el proceso cicatrizal en 4 etapas, que era inicialmente hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación, pero hoy en día la fase hemostática está incluida dentro de la fase inflamatoria y se dan los primeros minutos. Algunos mencionan los primeros 30 minutos, otros 20 minutos, 10 minutos, etcétera, pero no es mayor a 30 minutos. Es como hacer una sangría, en otras palabras, ¿no? Durante la subfase de inflamación, ¿qué células son las primeras en migrar? Les había mencionado los neutrófilos. ¿Qué tipo de célula es dominante en la fase 2 a 3 días? O sea, la fase inflamatoria, eso es una buena pregunta. No te dicen la fase, pero te dicen los días. En la fase inflamatoria domina el macrófago. Perfecto. Seguimos. Principales células de la cicatrización que amplifican la inflamación y promueven la migración. De nuevo, los macrófagos son señalizadores y liberadores de enzimas proinflamatorias, ¿no? Aparte que sirven para la señalización y que migren más células al lugar de la noxa. Función del factor de crecimiento transformante tipo beta, en este caso es como es un factor proinflamatorio también, y esto va a darse generalmente en las zonas en la fase de proliferación, va a generar que proliferen y aparte produzcan más colágeno los fibroblastos. Todo lo que tenga que ver con producción y fibroblastos va a estar ligado a este factor de crecimiento transformante. Aquí dan como clave, estimulan la migración, proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno, fibronectina, atenúa la degradación de matriz extracelular por inhibición de las metaloproteínas, ¿no? Una pregunta bastante específica también. ¿Qué es el tejido de granulación? Es un tejido lábil que está compuesto principalmente por fibroblastos, células mononucleares y hay tejido conectivo inmaduro, en este caso colágeno tipo 3 y sobre todo la neoformación. Han preguntado en qué fase se produce el tejido de granulación. Todo lo que sea a más, es proliferación, aumento, multiplicación, granulación, neogénesis, va a ser dado en la fase proliferativa. ¿Qué es tejido de granulación? Ahí lo mencioné. Fibroblastos, tejido inmaduro, colágeno tipo 3, neoformación y células mononucleares. ¿A los cuántos días se forma el tejido de granulación? En más o menos 5 días, aproximadamente. Que le dan un rango de más menos 2. O sea, 3 días, 7 días. Durante la granulación, en el proceso de cicatrización ocurre. Proceso de granulación, como les dije, fibroblastos, neogénesis, células mononucleares, colocación de colágeno inmaduro tipo 3. Seguimos. Factor implicado en la neovascularización durante la subfase de granulación. Todo lo que tenga que ver con vasos, está de la mano aquí la molécula que es el B, factor de crecimiento endotelial transformante. Seguimos. ¿Qué macromolécula predomina en la matriz los primeros días de la cicatrización? Macromoléculas como tal, está el colágeno, pero recuerden que en los primeros días es un colágeno inmaduro, es decir, tipo 3. Y elastina, fibronectina, todo lo que sirva como matriz celular. Acá ponen fibronectina y colágeno tipo 3. 60. ¿Qué tipo de colágeno predomina durante la proliferación y remodelación? Durante la proliferación y remodelación, sobre todo en esta fase de remodelación, es el colágeno tipo 1. Recuerden las diferencias. El colágeno tipo 3 es el más flexible, es inmaduro y es el que se deposita con mayor velocidad. Por eso predomina en la fase proliferativa.
Y en la fase de remodelación cambia a un colágeno maduro, más rígido, que se va a organizar de mejor manera y que va a ser el responsable de darle la fuerza tensil a la cicatriz final. Entonces, en la proliferación tipo 3, remodelación tipo 1. Acá faltó el tipo 3. ¿Cuál es la proporción de colágeno tipo 1 y tipo 3 en la cicatrización no patológica? De manera normal, nosotros tenemos 20% de colágeno tipo 3, 80% de colágeno tipo 1, es decir, una relación de 4:1 o 1:4. 3,5:1 también válido, es un porcentaje promedio, ¿no? Una razón promedio. ¿A partir de qué día empieza la producción de colágeno en la cicatrización? Es decir, ¿a partir de qué día se empieza a dar la fase proliferativa de la cicatrización? Como les dije, a partir del tercer día, cuarto día en adelante, hasta las 3 semanas. 72 horas, como mencionaba acá. ¿Qué es la epitelización durante el proceso de cicatrización? Bueno, dentro del proceso como tal, la epitelización va a ser designada por dos factores puntuales. Epitelización es igual a queratinocitos. ¿Y qué quiere decir? Que necesito que los queratinocitos lleguen a la zona para cubrir, digamos, la herida. Necesito que migren y que proliferen. Y proliferación es igual a fase proliferativa. En este caso, epitelización, migración y proliferación. Migración inicialmente por el macrófago, que es una célula señalizadora, y la proliferación en el quinto día en la fase proliferativa. Entonces, si alguna vez les preguntan, la epitelización se da tanto la fase inicial en la fase inflamatoria y la fase, digamos, final en la fase proliferativa. Seguimos. A ver. ¿Qué célula es la encargada del proceso de contracción durante la cicatrización? El proceso de contracción se va a dar en la fase de remodelación y esto va a estar a cargo del miofibroblasto, ¿ok? Que es el fibroblasto que ya se ha especializado. Aquí también preguntaron, en la fase de remodelación, lo que permite que el miofibroblasto genere esa remodelación o contracción es la actina y miosina como tal. Enzima encargada de la remodelación de colágeno, es decir, enzima que se va a encargar de esa matriz celular, ese colágeno tipo 3, cambiarlo por tipo 1 y degradándolo, son las colagenasas, ¿no? En este caso, las metaloproteínas. Capa de la piel que le confiere mayor resistencia a una herida. Justo cuando estábamos hablando de resistencia, aparte del hueso, ¿qué capa de la piel o qué capa o qué estructura daba más resistencia al cuerpo? La dermis. Cicatrización patológica. Factores locales que afectan la cicatrización. Muchos en realidad, ¿ya? La infección, cuerpos extraños, la tensión que le genera el cirujano, la extensión de la herida, entre otras, son factores locales, es decir, zonales de la cicatrización. Factores generales que afecten la cicatrización, muchos, pues la edad, el consumo de algún tipo de fármacos como antineoplásicos, corticoides, si existe o no avitaminosis, malnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Si es una herida en la pierna, cómo está la vascularización, el tema de diabetes, todo eso juega como factor general. Rol de la vitamina A en la cicatrización, esta es digamos, el elemento de elección para el tratamiento de pacientes que han estado consumiendo corticoides. Me va a ayudar a mejorar la respuesta inflamatoria en general, facilitando la migración de macrófagos, ¿no? Y va a revertir los efectos de los corticoides en la cicatrización, ¿no? De esos en términos generales, ¿no? Bueno, acá mencionan, incrementa la respuesta, permite mayor ingreso de macrófagos, revierte efectos. Han preguntado en los exámenes cuál es, digamos, el antídoto, entre comillas, o cuál de las siguientes vitaminas hidrosolubles revierte, liposolubles, perdón, revierte los efectos de los corticoides en la vitamina A. Preguntaron también en algún momento, la hipervitaminosis A te da un síndrome que es el pseudotumor cerebri también, ¿ok? ¿A partir de cuándo está indicada la revisión quirúrgica de una cicatriz? Es decir, tienes un paciente que tiene una cicatriz y quieres hacerle una plastía de cicatriz o quieres corregírsela. Esto es debatible también, ¿no? Normalmente tienes que esperar a que se dé el proceso de remodelación, es decir, esperar un año. Pero digamos que tiene una cicatriz en el rostro, no vas a esperar un año en una zona tan estética, tan visible, puedes esperar 3 meses a 6 meses para ver cómo se define. Entonces, aquí dan como clave 9 meses.
Seguimos. ¿Qué es la úlcera de Marjolin? Las úlceras de Marjorie, perdón, son úlceras que malignizan, generalmente en pacientes que tienen secuelas de quemaduras por muchos años, pacientes que tienen pie diabético de larga data que no ha cerrado, o pacientes que tienen úlceras varicosas, digamos 2, 3, 4 años, que empiezan a ver que hay una neoproliferación en la úlcera que nunca cerró, nos hace sospechar de una úlcera maligna que toma el nombre de úlcera de Marjorie. En este caso, esa malignización es a un carcinoma epidermoide, que es el más frecuente. Seguimos. Cicatriz hipertrófica versus queloide. A ver, para hablar en términos generales, una cicatriz hipertrófica es aquella cicatriz que va a respetar los límites iniciales de la noxa. Una cicatriz queloide, como un cangrejo, como un cáncer, es parte del síndrome fibroproliferativo, se va a extender por más allá de los límites de la noxa inicial. Aparte de que entre ellas dos existen síntomas que pueden ser el prurito, el dolor, pero es mucho más sintomático el paciente que tiene un queloide. La cicatriz hipertrófica es de aparición inicial, al mes, digamos, a los meses. El queloide puede aparecer semanas, meses, incluso años después. La cicatriz hipertrófica siempre está con una noxa previa, una herida, un corte. La cicatriz queloide puede aparecer por un acné, digamos, un paciente se rascó el acné del tórax, apareció una picadura de abeja. Las vacunas que te suelen colocar pueden desencadenar este tipo de efectos. La cicatriz hipertrófica puede revertir con el paso de los años, puede volverse plana. La cicatriz queloide difícilmente lo hace. Acá hay un pequeño cuadro que lo expresa. Un dato más, las zonas más frecuentes para la aparición de queloides no es el tórax, es el lóbulo de la oreja, pero le sigue el tórax en frecuencia, ¿ok? Y recuerden esto, la que respeta los límites y puede regresionar sola, la hipertrófica, la que no respeta nada y tampoco regresiona, el queloide, que es como un cáncer. Perfecto. ¿Qué corticoides se aplica en el manejo de cicatriz? En ambas podemos hacer uso de la triamcinolona. Seguimos, heridas. Bien, tipos de cierre de heridas. Eso también es bastante preguntado, bastante conocido. Cierre por primera intención suele ser un cierre inmediato, directo, heridas quirúrgicas, se cumplió asepsia, antisepsia. Cierres por segunda intención, cierre espontáneo, heridas pequeñas, obviamente. O en el caso de las UPPs también esperamos que cierre por segunda intención. Se espera que se forme un tejido de granulación, como le dije al quinto día, y se espera que cierren solos. Y por tercera intención, o también conocido como primario tardío, es en aquellas pacientes que tienen una herida, se les mantiene curando por unos días y posteriormente se decide el cierre, ¿no? ¿Cuándo se realiza un cierre por primera intención? Heridas quirúrgicas, por ejemplo. Heridas quirúrgicas, se completó el tema de asepsia, antisepsia y no tienen que estar contaminadas, no tienen que ser mordeduras porque se consideran y tienen que tener bordes regulares, como mencionaba acá, ¿no? En el cierre por segunda intención, ¿de qué se llena la brecha? ¿De qué se llena? De tejido de granulación. Ya lo habíamos conversado. Aquí les puse un cuadro a manera de recordaris para que vean una herida limpia o tipo 1 es aquella que no ha ingresado al tracto respiratorio, gastrointestinal o geniturinario. Generalmente no necesita profilaxis, le puedes dar, pero no necesita. Y te dan como ejemplos hernia, plastillas, biopsia mamaria, cirugía de tiroides, por ejemplo, ¿no? Sacar un lipoma de la piel, un quiste, puede ser considerado cirugía limpia. Se cumplen las técnicas de asepsia-antisepsia, ¿no? Y la probabilidad de infección es un 3%. Yo les doy a la probabilidad de infección potencias de 3. Es decir, la del tipo 1 tiene la probabilidad de infectarse como un 3 a la 1, o sea, un 3%, un 3%. La del tipo 2 como un 3 a la 2, como un 9%. La del tipo 3 como un 3 a la 3, un 27%. Y las de tipo 4 más del 30%. Las heridas limpias contaminadas, no hay inflamación, se ingresa de manera controlada a la vía respiratoria, geniturinaria o digestiva y no hay una fuga del contenido como tal, ¿no? Aquí se consideran cirugías del tracto biliar, apéndices, digamos, legrados, partos, histerectomías, etcétera, pero no hay infección como tal. Y aquí sí debemos hacer profilaxis. Recuerden que una profilaxis no puede ir más de 24 horas, es decir, si voy a operar a mi paciente el miércoles,
Máximo el martes le estoy dando la profilaxis, no le puedo dar una semana antes, 3 días antes, ¿no? Por la vida media de los antibióticos. Las heridas contaminadas es si hay ingreso a estos tractos que les mencioné, aparte que hay inflamación, se puede considerar que hay infección, pero no hay ni perforación ni pus. Y puede ser, ¿no? La típica, un paciente con, por ejemplo, coriomionitis o un paciente, un residente, un interno que hizo su legrado y se fue hasta la vejiga y salió la orina, o el residente que entró a sacar la vesícula por primera vez, o estaba infectado, o de repente pues vació toda la bilis y las piedras por todos los lados, ¿no? Se considera que aquí, más que profilaxis, ya sería como un tratamiento, 25-27% de probabilidad de infectarse, y las sucias son mordeduras, cumple las 3 P. P de perforada, P de purulenta y P de pasadas, las traumáticas, pasadas las 4 o 6 horas, ¿no? Y aquí te dicen diverticulitis, infecciones necrosantes, una apendicitis, necrosada, perforada, etcétera. Y aquí definitivamente es tratamiento, ¿no? Lo mismo, las heridas traumáticas siempre, siempre van a ser o contaminadas o sucias. Nunca van a ser limpias contaminadas. Y va a depender de la cantidad de horas que han pasado y la presencia o no de pus. Pero sí o sí, cualquier tipo de herida que sea por mordedura es considerada sucia. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. En el cierre por segunda intención, ¿mediante qué proceso se cierra la herida? Ya hablamos, ¿no? Es un cierre por segunda intención. Por contracción y epitelización, en otras palabras, por tejido de granulación. A ver, ¿en qué momento se aproximan los bordes en un cierre por tercera intención? Como les dije, en el tercera intención, has curado durante unos 5 días, 6 días, una semana aproximadamente, ves que el tejido de granulación no esté infectado, que esté rosado, asalmonado y que no haya cuerpos extraños o signos de infección local, puedes cerrarlo cuando cumple todas esas condiciones. Y obviamente cuando el paciente tenga las condiciones necesarias para entrar a cirugía también, ¿no? O una limpieza. 78. ¿Qué tipo de cierre deja una cicatriz más grande? Definitivamente aquellos que cierran solos dejan cicatriz más grande. Pero el que más grande las deja, cierre por tercera intención. Cicatriza peor, en otras palabras. ¿Qué tipo de cierre deja cicatrices mínimas? Las que haces por primera intención. ¿En qué tiempo se revalúa una herida con cierre secundario para decidir si pasa a terciario? Como les dije, ¿no? Tienes la herida, la dejas abierta, la curas por 5 días, una semana, y ves si es necesario seguir curando una semana más o puede pasar un cierre diferido o cierre terciario. 5 días de revisión aproximadamente. Tipo de cierre escogido para heridas infectadas o con riesgo de infección. Definitivamente las mordeduras, por ejemplo, cierran por un cierre por segunda intención y si está infectada, le darás antibiótico, estarás curando y posteriormente podrías optar por un cierre terciario, pero la gran mayoría cierre secundario. Seguimos. Heridas quirúrgicas y traumáticas. Las heridas quirúrgicas, según su grado de contaminación, se clasifican ya lo habíamos conversado, les puse en la tabla al inicio y el porcentaje de riesgo de infección, ¿verdad? Tipo de herida quirúrgica que se caracteriza por salida de material fecal y purulento, una de las P. Esto es sucio, definitivamente. Las mordeduras también, no se olviden. Tipo de herida quirúrgica donde se administra antibiótico como tratamiento, más no como profilaxis. Como tratamiento va a ir para las heridas contaminadas y las heridas sucias. ¿Ok? No se olviden. En las heridas limpias no hay profilaxis como tal y en las heridas secundarias, de segunda, perdón, en las heridas clase 2 o limpias contaminadas no es tratamiento, es profilaxis. El ingreso a qué aparatos diferencia las heridas quirúrgicas clase 1, yo les dije, ¿no? Respiratorio, genitourinario, gastrointestinal. La apendicectomía en un contexto de apendicitis aguda, no complicada. Cuando es no complicada, no hay perforación, no hay infección, no hay una salida descontrolada, digamos, del contenido. Y como es una herida en sala de operaciones, pero entra al tracto gastrointestinal, es considerada una herida limpia contaminada. Seguimos. La cirugía de bilis con bilis infectada. Ya, que es una herida tipo, bueno, no habla de pus, no habla de perforación, no dice que es traumática por obvias razones. Es una herida contaminada por la infección presente. Si hablara de pus, digamos, una colangitis, quizá en un contexto de colangitis, sí podríamos hablar de eso. ¿Qué es una infección de sitio quirúrgico? Es
Como dice su nombre, ¿no? Es una infección que está relacionada al acto operatorio, ¿no? Algunos mencionan que va a depender si existe o no una prótesis de por medio, donde se considera que pacientes que han recibido prótesis de cadera, por ejemplo, ¿no? Hasta 90 días tienen que esperar para decir si es o no herida operatoria. ¿Cuánto tiempo antes de la incisión quirúrgica se administra la profilaxis? De preferencia 1 hora antes. En las cesáreas, en algún tipo de cirugía donde vayas a hacer profilaxis, 1 hora. Pero puede ser 30 minutos también. ¿Cuándo se aplica una segunda dosis del antibiótico? Como profilaxis. Ah, ok. Una segunda dosis se va a aplicar, digamos, cuando tengas, el anestesiólogo, digamos, cuando tenga en cuenta el tiempo de vida media del antibiótico o porque la cirugía se alargó, generalmente más de 3 horas, 4 horas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Si el tiempo quirúrgico es mayor a 4, duplican la vida media del antibiótico, claro. ¿Hasta cuánto tiempo se puede administrar el tratamiento antibiótico? Hasta 24 horas antes, no te puedes extender más de eso. Ujú, seguimos, perdón. ¿En qué tipos de heridas quirúrgicas está indicada la profilaxis? Profilaxis como tal en las limpias contaminadas. En las primeras podrías no dar, pero es opcional dar la profilaxis. Pero en las limpias contaminadas sí funciona como profilaxis. En las 3 tipo 4 ya es tratamiento. ¿Cómo se clasifican las heridas traumáticas según su grado de contaminación? Las traumáticas, ya les dije, heridas contaminadas antes de las 4 o 6 horas, sucias después de las 4 o 6 horas o si son mordeduras. Cuando se aplica una segunda, se repitió la pregunta. ¿Ok? Heridas por mordedura. Entre la mordedura humano, gato y perro, ¿cuál es la que tiene mayor riesgo de infección? Los humanos. Los humanos tenemos la boca peor colonizada de nosotros, sobre todo por la Eikenella corrodens, que es un anaerobio gran negativo y por ende tratamiento amoxiclavulánico. A todas las mordeduras en general, ¿no? ¿Qué tipo de herida, según su grado de contaminación, se considera esta herida? ¿Cuál herida? Bueno, esta herida, supongo la de humano, ¿no? Yo les dije, toda mordedura, herida sucia. Bacteria más frecuente asociada a la infección por mordedura de gato. Gato y perro tienen ambas Pasteurella multósida. También es un gran negativo. Va a funcionar bien con amoxiclavulánico, ¿no? Va a ser resistente a la clinda, amoxiclavulánico a todo. Si no, le das levofloxacina. Principal bacteria asociada a la mordedura humana, justo les dije, la Legionella corrodens, anaerobio gran negativo, amoxiclavulánico. ¿Cuándo se escoge un cierre de primera intención frente a una mordedura? También, ¿no? Una pregunta bastante amplia. Digamos que viene alguien por una mordedura. Si el paciente es anciano, durante la curación se puede contaminar. Entonces, hay mucho riesgo de infección, a él no. Pero si es un niño, un bebé, digamos, lo vas a dejar y lo han mordido en la cara, por ejemplo, lo vas a dejar curando por semanas, el niño no va a aguantar eso. Si es una herida en un adulto, digamos, una herida, una mordedura en cara, tampoco lo voy a dejar que cierre por segunda intención, porque la cara está muy bien irrigada, van a llegar buena cantidad de macrófagos, buena cantidad de neutrófilos, y eso me va a ayudar a controlar la infección, ¿no? Mayor irrigación, menos riesgo de infección. Y obviamente que no haya pus, que llegue antes de las 24 horas el paciente, no puede ser referido una semana después. Bueno, acá ponen, ¿no? Herida facial no infectada, lo más lógico, ¿no? Seguimos con las mordeduras. Manejo general de herida por mordedura. Lo primero que haces, llega el paciente, preguntas, ¿no? Perro, conocido o no conocido, vacunas antirrábicas, le haces una limpieza con abundantes líquidos, clorexidina, yodo de espuma si es necesario. Si ves que hay tejido que se ha levantado a modo de colgajo, eso tienes que debridarlo, sacarlo y seguir curando por segunda y ver si es necesario cierre por tercera intención, ¿no? Ajá, limpieza, irrigación, debridamiento, cierre por segunda o tercera. Profilaxis antibiótica, elección para mordedura humana. Más que profilaxis ya sería también tratamiento, porque se considera sucia, amoxicilina con ácido clavulánico. Profilaxis antibiótica, mordedura de gato, lo mismo, amoxiclavulánico. Retiro de puntos, ok. ¿A los cuántos días se retiran las suturas en palmas y plantas? Bueno, en zonas por debajo del cuello, todas mínimo 7, 10 días y zonas de apoyo, 14 días. Bueno, 10 a 14 días, palmas y plantas, está bien. ¿A los cuántos días se retiran las suturas de párpado? Puede ser tan pronto como 3 días
máximo a los 5 días. ¿A los cuántos días se retiran los puntos del cuello? Yo les dije, del cuello para abajo, 7. Del cuello para arriba, antes de los 7. O sea, puede ser 5, puede ser 6, etcétera. ¿A los cuántos días se retiran los puntos en cuero cabelludo? Lo mismo, acá ya no cumple el tema de antes de los 7. Acá sí, por el grosor del cuero cabelludo y por la irrigación que tiene, le das una semana, algunos le dan 10 días, otros 14. Entre 7 días creo que iría bien. 7 días, ok. Tipo de sutura. Punto de sutura continua, usado además con fin hemostático. Normalmente utilizamos suturas continuas, no para hacer hemostasia, porque para eso tenemos el punto en X o cruz, pero podemos usar suturas continuas tipo surjets o ancladas, o también lo conocen como, acá le han puesto el nombre, sutura de reverting, ¿no? Un surjet cruzado. Dice, entre el punto de sutura continuo y discontinuo, ¿cuál es el más seguro? Miren, si yo tengo algo que está cerrando a tensión, prefiero repartir la tensión en varios puntos a hacer un punto continuo que si se rompe me va a malograr y se va a abrir toda la herida. Entonces, por seguridad, los puntos discontinuos son los más seguros, por el riesgo de licencia más que nada. Ventajas del punto en X o cruz, principal que es hemostático. Listo, no van a preguntar más que eso. Puntos de sutura de aposición. Generalmente los que hacemos siempre son los puntos simples, los de elección, puntos simples discontinuos. Característica de los puntos colchoneros. Los puntos colchoneros, ya sea vertical o horizontal, son puntos que soportan la tensión y sirven muchas veces en casos para poder evertir los bordes, en los casos de, digamos, de mala cicatrización, pero sobre todo para contener la tensión. Y ya les dije, factores locales que tienen que ver con el fracaso de una buena cicatriz, la tensión, puntos de versión y suturas de tensión, perfecto. Característica de los puntos de Lemberg-Halsted, esto no es de cirugía plástica, esto es más que nada de cirugía general, ¿no? Son puntos de anastomosis. Exacto, anastomosis intestinal. Sutura absorbible natural. Bueno, aquí hay una clasificación que ustedes tienen que saber ya con nombre y apellido de los tipos de sutura y tener un tiempo promedio de cuánto más o menos demoran en reabsorberse. Y en términos generales, los puntos naturales que nosotros tenemos son seda y los catgut. Pero en este caso te dice absorbible. La seda no es reabsorbible, en ese caso será el catgut y el catgut crómico, ¿no? Claro, catgut simple y catgut crómico. Entre el catgut simple y crómico, ¿cuál tiene mayor tiempo de absorción? Por obvias razones, el crómico se menciona catgut simple una semana, el crómico 2 semanas. Aquí le han puesto 12, 10 días, casi 2 semanas el crómico, una semana el simple. Es fácil de recordar. Suturas absorbibles sintéticas. Aquí están todo lo que tú conoces como polidioxanona, Vicril, ácido poliglicólico, poliglecaprone, poliglactina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son absorbibles sintéticas. Como le dije, absorbibles naturales solo tenemos el catgut, ¿ok? Ácido poliglicólico, tienes que también saber el tipo de degradación que tienen. Los primeros, en este caso, los catgut simple y catgut crómico por proteólisis y estos sintéticos por hidrólisis, ¿ok? Por ende, los naturales causan más inflamación por reacción inflamatoria por la proteólisis y los sintéticos menos inflamación por la hidrólisis. ¿Mediante qué mecanismo se degradan las suturas naturales y sintéticas? Ya les dije, naturales proteólisis, sintéticas hidrólisis. Entre la sutura absorbible natural y la sintética, ¿cuál genera menor reacción tisular? La sintética, como había dicho. Sutura absorbible con mayor y menor tiempo de absorción. Absorbible, la mayor, eso es también debatible. PDS mencionan que es la polidioxanona, 120 días. Menor tiempo, ya vimos el catgut, 7 días. Perfecto, seguimos. Suturas no reabsorbibles naturales, ya les dije, la seda. O el lino también puede ser. Perfecto. Suturas no reabsorbibles sintéticas. Nylon, que es lo más usado. Usamos también las mallas de polipropileno, que lo usamos también en rinoplastía.
Y en los casos donde deseamos armar orejitas, hacemos uso de hilos de acero. Aquí tenemos acero, nylon, poliéster, propileno. Según el número de filamentos, el ácido poliglicólico es politrenzado, multifilamento. Es el ácido, lo que ustedes conocen como bicril, es el ácido poliglicólico. Según el nombre, el número de filamentos, el nylon es monofilamento. Según el número de filamentos, la seda es trenzada, multifilamento. Entre las suturas mono y multi, ¿cuál tiene mayor riesgo de infección? Las trenzadas multifilamento, porque entre los filamentos se pueden almacenar bacterias. Perfecto. UPP. Factor más importante en la génesis de úlceras por presión. Definitivamente, nosotros tenemos en el cuerpo una presión de perfusión capilar, que más o menos es 32, 35 milímetros de mercurio. Cualquier zona del cuerpo que tolere, o mejor dicho, que soporte más de esa presión, va a terminar generando hipoperfusión. Pero el tono muscular hace que esa presión se distribuya adecuadamente, además de los movimientos que hacemos. Pero si esa presión es continua y supera la presión de perfusión capilar por más de 2 horas, entonces ya puede haber una anoxia irreversible, una hipoxemia irreversible que va a conllevar a una necrosis, digamos, una lesión de la zona que se está apoyando. Y eso es lo que pasa en los pacientes con UPP. Esa presión prolongada hace que se desarrolle este tipo de úlceras. Entre otras cosas, está mucho que ver los relieves óseos, el tipo de superficie, la fuerza de cizallamiento, la humedad. Los pacientes generalmente postrados usan pañal, está húmedo y generan ese tipo. Pero el principal, la presión sostenida. Y no solo en los que están postrados en cama, sino también en aquellos que están en silla de ruedas, que de hecho las UPP más frecuentes son las isquiáticas más que las sacras. ¿Cómo se clasifican las UPP? Hay 4 grados, incluso hay un grado indeterminado, que es cuando hay una escara y no sabes cuánta profundidad tienes hasta que saques la escara, pero en términos generales en el examen van a preguntar 4 grados. El tipo 1 solamente va a afectar la epidermis. Tú lo vas a ver como una zona enrojecida y que va a haber blanqueamiento a la digitopresión, pero va a demorar. O sea, una zona enrojecida con un cambio violáceo de repente que va a demorar en la digitopresión, de volver a llenar. La clase 2, 2 con D de dermis, ya no te puedes olvidar, clase 2 con D de dermis, es aquella en úlcera donde solo se evidencia la dermis, es decir, vas a limpiar la OPP y vas a ver que hay una zona blanquecina como con botones, dermis profundo. La clase 3 con T de 3 y T de tejido celular subcutáneo, quiere decir que cuando tú limpias la úlcera vas a ver grasa ahí abajo. Si ves grasa, ya estás viendo una de tercer grado. Y la clase 4 es todo lo que esté por debajo de la grasa. O sea, si ves fascia, músculo, tendón, hueso, un vaso, eso ya es grado 4. Te van a preguntar por la 1, lo dudo. Por la 4, también lo dudo. Por la 2 y la 3, para que hagas la diferencia. No te olvides, 2 con D de dermis, 3 con T de tejido celular subcutáneo. Prevención de úlceras por presión, generalmente lo que les dije, si es la presión persistente o presión prolongada lo que genera este tipo de úlceras, entonces tiene que haber algo que regule esta presión. Para eso, ¿qué hacen? Colchones antiescaras neumáticos que cada 2 horas empiezan a hacer movimientos, que el cuidador obviamente también lo mueva o lo movilice 2 horas de costado, 2 horas boca arriba, 2 horas boca abajo, 2 horas del otro costado. Y bueno, obviamente control de la humedad, de la fuerza de cizallamiento, aumentar el tema nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio de posición cada 2 horas, ok. Color usado para UPP isquiática. Hay muchísimos en realidad, pero todos los que sean de muslo o de la región lateral o posterior pueden llegar. ¿Cuál tendrá acá? Tensor de fascia lata. Es una de las opciones en realidad. Este tipo de UPPs en realidad, como se ven pacientes ancianos que no toleran muy bien la cirugía o el trauma quirúrgico, se prefiere cuando son pequeñas hacer uso de cierre por contracción o por segunda intención, pero demora meses, meses en curar. ¿Ok? Ajá, preguntas de aplicación. Ok, perfecto. Aquí sí voy a tener que hacer uso del chat para que la mayoría de ustedes pueda contestar. eh, y me digan la clave que se ve según la pregunta, ¿no? Dice, las quemaduras que comprometen desde la epidermis hasta la zona profunda de la dermis se clasifican como...
O sea, compromete hasta dermis profunda. ¿Cuál es la clave? Ok, ok, están comiendo. Bueno, la mayoría ha acertado, la clave es la C, ¿no? Como les dije, quemaduras que comprometen la dermis profunda, clave C, quemaduras de segundo grado profundo. Seguimos. Varón de 30 años, quemadura con agua hervida. Examen. Lesión que compromete cara anterior, ambas caras anteriores de las extremidades inferiores. Según la regla de los 9, ¿cuál es la extensión? Pregunta sencilla también. Ok, ok. Sí, perfecto, 18%. 18%. No te pregunta por ambas extremidades, te dice cara anterior, 9 más 9, 18. Bastante sencillo. ¿Cuál es el agente causal que en las quemaduras determina mayor necrosis coagulativa y profunda? O sea, en otras palabras, que te dicen, ¿con cuál de los siguientes agentes es peor quemarse? ¿Con vapor? ¿Con agua caliente? ¿Con grasa? ¿Con fuego directo? ¿Con aire? Perfecto, con grasa. Aparte de que aquí hay un término que quiero que sepan que se llama calor específico. El calor específico es la cantidad de calorías o energía que necesita un líquido para aumentar su temperatura en 1 grado. Y obviamente el aceite necesita mucho más que el agua. Por ende, no es lo mismo quemarse con agua a 90 grados que con grasa a los 90 grados, porque tiene mayor potencial calorífico, digamos. ¿Ok? Y aparte que la grasa es hidrofóbica y al momento de hacer la terapia de enfriamiento no puede no ser tan efectiva, ¿no? Clave C. Todo ha salido C. Ok. Seguimos. Varón de 27 años, 70 kilos. Sufre quemadura con fuego en el 40% de superficie corporal. Examen, presión 90-60, frecuencia 120, saturación 96, quemadura segundo y tercer grado en ambos miembros superiores, miembro inferior izquierdo, así como tercera parte de la cara y cuello. Según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen en cristaloides a transfundir? Ok. Les doy un par de minutos y después la resolvemos, ¿sí? Ok, clave. Bueno, ya la sacaron todos. Perfecto. Clave. Bueno, es solamente aplicar. Aquí te dan el distractor del tema de que tercio de la cara, tercera parte, miembros. Ya te dan el porcentaje. Es aplicación directa. Sería 4 por 70 por 40. Entre dos, ¿no? Porque te piden los primeros, este, las primeras 8 horas. Si te dijeran cuánto es el volumen a transfundir por hora en las primeras 8 horas, lo que tendrías que hacer es dividir eso entre 8 y te saldría 700 cc por hora en las primeras 8 horas, ¿verdad? Sencillo. Varón de 20 años, hace 8 horas presenta quemadura circular en antebrazo, de segundo grado profundo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico más recomendado para evitar el síndrome compartimental? ¿Cuál es la clave? Muy bien, la clave es C. Pero en realidad es controversial esta pregunta porque las quemaduras de segundo grado no se caracterizan por tener escaras. Entonces, en realidad debería decir aquí de tercer grado, pero vamos a dar por válido la clave C. Ok, seguimos. ¿Cuál es la fase de la cicatrización que se caracteriza por migración de polimorfos nucleares en la herida? Súper sencilla la pregunta. Ya hablamos, la célula que primero llega, no la que predomina, sino la que primero llega, el neutrófilo, ¿ves? En la fase inflamatoria. Clave A. Perfecto. La fase proliferativa de la cicatrización de las heridas está entre los 4 a 12 días. ¿Cuál es la característica de esta etapa? Todo lo que sea más, proliferación, neogénesis, producción de, aumento de, todo eso va a ser la etapa de proliferación, ¿no? Por descarte, clave A, formación de tejido de granulación. Seguimos. En la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza por clave. Es fácil también. Es de remodelación, fase de maduración y al remodelar se reorganizan las fibras de colágeno. Pasa de un colágeno tipo 3 a un tipo 1, no se olviden, ¿ok? Estimulación de angiogénesis, fase proliferativa. Reorganización, fase de remodelación, maduración. Proliferación de polimorfos, inflamatoria. Proliferación de células endoteliales, proliferativa. Proliferación de fibroblastos, proliferativa. Hay un término que quizá les pregunten, no lo sé, que se llama fibroplasia, y la fibroplasia es la proliferación de fibroblastos más el aumento en la producción de fibras de colágeno. ¿Ok? Fibroplasia. Seguimos.
9. ¿Cuál de las siguientes vitaminas revierte los efectos de los corticoides? Pregunta conocida hasta el hartazgo. La clave es... Muy bien, perfecto. Clave. Seguimos. 10. ¿Cómo se denomina, perdón, al proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios y en el tiempo adecuado? Conocida la pregunta, también sencillo después de la que hemos visto. Las preguntas son más sencillas que las que hemos revisado ahorita. Clave, cicatrización por segunda intención. ¿Hay segundo tardío? No, pero sí hay primero tardío, que es la de tercera, no se olviden. Uy, al parecer terminamos. Ok, eso sería todo. Si hay alguno que tiene alguna pregunta o alguna duda o interrogante que le quedó en alguna de los tópicos o preguntas de ping-pong que hemos hecho, me puede hacer la pregunta. Ok. Bueno, a ver, vamos a revisar. ¿Cuándo se hace escarectomía? Las escarotomías son de emergencia, ¿ya? En síndromes compartimentales, en algunas ocasiones las quemaduras de tercer grado pueden comprometer tórax y disminuir la amplexación, y por eso se hacen de emergencia también. Pero la escarectomía como tal se hace cuando ya vas a instaurar el tratamiento, es decir, sacar la escara para ser cubierta por un injerto temporal, como el seno injerto, o un injerto definitivo, como puede ser un injerto de piel parcial. Ahí se hace. Podría repetir la pregunta 8, a ver. En la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza. La de maduración o remodelación es en la cual predominan los fibroblastos. Se va a cambiar el colágeno tipo 3 por tipo 1 y eso va a hacer que se reduzca, digamos, la longitud de la cicatriz. Milimétricamente, pero pasa, ¿no? Estábamos haciendo el descarte de las otras, por ejemplo, estimulación de angiogénesis es fase proliferativa. Reorganización de colágeno, fase de maduración. Migración de polimorfos, inflamatoria. Proliferación de células endoteliales, proliferativa. Proliferación de fibroblastos, proliferativa. A ver, ¿qué más dice? Respuesta de la 10 no podría ser primera intención. A ver. ¿Cómo se denomina el proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios en el tiempo adecuado? No, pero en la de primera intención hacemos uso de suturas. Acá no menciona el uso de suturas. O sea, se cerró en el tiempo adecuado para no ser una úlcera crónica. O sea, se granuló y cerró sola. Pero si dijeran suturas, podría ser primera intención. Ahí dicen, ¿qué otras heridas por mordeduras se afrontan? Generalmente las heridas faciales, heridas en zonas blandas, párpados, de repente, bueno, sigue siendo facial en aquellas personas que no cumplan los requerimientos para hacer las curaciones posteriores. Niños, por ejemplo, embarazadas, pacientes que tienen problemas inmunes, pacientes que tienen problemas de defensa, como por ejemplo pacientes inmunocomprometidos, que sabes que la curación va a terminar en una infección, entonces mejor lo suturas y ya le das el tratamiento como tal de la herida, como una infección, ¿no? Doctor, en el manejo primario de un paciente con lesión por inhalación, ¿hasta cuántas horas debemos esperar para marcar intubación? En realidad no deberías, no hay un límite en sí, porque puede venir boqueando el paciente y te mandas, o el tema de intubación precoz, pero tienes que hacerlo en las primeras 8 horas, definitivamente. En las primeras 8 horas ya definiste, este paciente va para intubación, tubo, o se estabilizó, no desaturó, ya le sacaste. En algunos hospitales puedes dosar carboxiemoglobina y hay ciertos rangos que te van a decir, mira, el nivel de carboxiemoglobina está alto, no, lo intubo de una vez. O mira, está en el rango en el que puedo esperar, lo voy a dejar, lo voy a observar, etcétera. Más o menos en las primeras 8 horas. Y aún así es un rango bastante amplio. Estaríamos dando por terminada la charla. Ha sido un gusto compartir con ustedes.